Estimados estudiantes, muy bien. Hoy mi persona, Mario Bolaños, profesor de Estudios Sociales, junto con mis otros dos compañeros, el profesor Adrián Méndez y la profesora Iliana Angulo, vamos a hablarles sobre la Reforma Protestante. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes, profesor Mario. Buenas tardes, profesor Adrián. Mi nombre es, soy la profesora Iliana y el día de hoy voy a estar acompañándolos con el tema de Reforma Protestante. Buenas tardes, compañero Mario, compañera Iliana. Es un gusto tenerlos acá, chicos y chicas. Esperemos que los contenidos de hoy sean de su mayor agrado y aprendizaje. Muchas gracias, compañeros, y bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy con este tema con la introducción de un pequeño video explicativo sobre la temática. Necesitas saber sobre Martín Lutero, la Reforma Protestante y por qué son tan importantes para la historia. No te olvides de suscribirte y empezamos. Partamos de finales del siglo XV, estamos todavía dentro de la Edad Media. Esta era una época totalmente teocentrista. Esto significaba que la Iglesia Católica ejercía un poder inmenso sobre todos los aspectos de la vida. La doctrina de la Iglesia determinaba qué pensar y cómo pensarlo. Las misas, por ejemplo, se daban en latín, aunque el latín era un idioma reservado solo para las más altas esferas, como nobles y miembros del clero. La gente común no lo hablaba, ni lo leía y no lo entendía. Aparte, tener una Biblia estaba penado por ley, y también leerla o interpretarla por sí mismo. El poder eclesiástico monopolizaba el concepto de la salvación del alma, y esta salvación se podía alcanzar por medio de la fe, obras, servicios y donaciones a la iglesia. Acá es donde entra el tema de la venta de indulgencias. Las indulgencias eran cartas de perdón que emitía el Papa y permitía a quien las tuviera librarse de sus pecados en esta vida y reducir o hasta saltarse por completo el paso por el purgatorio. Y también se podían comprar para un familiar que ya estuviera muerto hace tiempo. Básicamente era tener un boleto directo al cielo, para quien pudiera pagarlo. Esto se venía haciendo desde hace un tiempo, pero con la llegada del Renacimiento, el clero empezó a contratar artistas para las nuevas iglesias y, lógicamente, el dinero tenía que salir de algún lado. Más específicamente, el Papa León X promovió la venta de indulgencias para pagar los gastos de la construcción de la famosa Basílica de San Pedro en Roma. Frente a esto, en 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis en las que criticaba al Papa y la venta de indulgencias. En realidad no se sabe si fue tan teatral el gesto, pero con seguridad se las hizo llegar al clero. Estas 95 tesis serían la base de lo que llamamos Reforma Protestante. La idea central era que los creyentes debían buscar el arrepentimiento a través de la fe y no a través de las obras o donaciones de dinero. Lutero creía que no se necesitaba un intermediario como el Papa para comunicarse con Dios y que las escrituras debían ser de libre interpretación. Era una idea muy disruptiva, y por eso, 3 años más tarde, en 1520, el Papa lo declaró hereje y lo excomulgó. Pero para esta época, ciertas partes de la nobleza ya estaban apoyando a Lutero y le dieron asilo. Ya refugiado en el castillo de Wartburg, Lutero traduce la Biblia al alemán, permitiendo que la gente común pueda leerla y la interprete por sí misma. Otros habían criticado a la Iglesia a lo largo de la historia, pero terminaron mal. Lutero, en cambio, se pudo valer de una nueva tecnología para la época, la imprenta de Gutenberg, que le permitió imprimir ejemplares y difundir folletos para el nuevo dogma protestante. Lo que inició como una llamada para reformar las indulgencias pasó a ser una verdadera revolución. En sus escritos mientras era perseguido, Lutero también criticaba las riquezas de los nobles y la explotación de los campesinos. Esto inspiró la llamada Guerra de los Campesinos, que tuvo lugar entre 1524 y 1525. Con Thomas Müntzer a la cabeza, los campesinos se negaron a trabajar y a pagar tributos. Hubo revueltas y una gran cantidad de muertos. Lutero, por su parte, se pronunció en contra de la revuelta y justificó que los príncipes alemanes aplicaran la fuerza y represión. Lo que sigue es un periodo en el que el Papa y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico se enfrentaron a los diferentes príncipes de la corona alemana que apoyaban la ideología protestante. Finalmente, en 1555 se firma el Tratado de Paz de Augsburgo, que enunciaba que cada príncipe podía elegir qué religión debían adoptar los habitantes bajo sus dominios. Luego de esto, el protestantismo se difundió más allá de Alemania y llegó a los países bálticos, Escandinavia, Suiza, Gran Bretaña y Francia. La respuesta de la religión católica fue la contrarreforma, pero eso te lo cuento en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final y acordate de suscribirte para no perderte de ninguna publicación. Muy bien, continuamos con la clase. Vamos a
a regresar a la presentación del día de hoy. Ok, bueno, la Reforma Protestante, como lo mencionó el video, iba a ser ese movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania, propiamente en el siglo XVI, por Martín Lutero, que llevó a un cisma la Iglesia Católica. Esto dio origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación del protestantismo. También dentro de esta reforma podemos ver que hubieron muchos factores, como por ejemplo la Revolución Social, en la cual podemos posicionarnos entre los años 1522 y 1523, sea una terrible rebelión de caballeros. ¿Qué quería decir esto? ¿A qué nos referimos con una terrible rebelión de caballeros? Que los nobles de menor categoría se habían empobrecido por causa de los grandes latifundistas. ¿Qué era un latifundismo o un latifundio? Eran muchas tierras en pocas manos, y eso propició un desarrollo de una economía capitalista. En 1524 y 1528 se da la insurrección de las clases más humildes, llámense campesinos y obreros de las ciudades. ¿Qué causó estas insurrecciones? Bueno, el costo creciente de la vía, la concentración de las propiedades agrícolas, la decadencia del régimen feudal, así como que se estableció una relación financiera entre patronos y obreros y una disconformidad con la Iglesia Católica. Dentro de los factores políticos podemos mencionar algunas causas como la conciencia nacional en la Europa del Norte, el surgimiento de los gobiernos despóticos, el crecimiento del espíritu de independencia de muchos pueblos fuera de Italia, y también que se le catalogaba al Papa como un extranjero. ¿Qué quería decir esto? Que no se le podía permitir al Papa intervenir en asuntos locales, en las naciones o en los territorios de Inglaterra, Francia y Alemania. ¿Qué son gobiernos despóticos? Bueno, se refiere a ese deseo de los príncipes de dominar la iglesia. Esto fue estimulado, por la resurrección del derecho romano, que establecía que el pueblo había delegado todos sus poderes en el gobernador secular. Es decir, el poder del Papa había sido transferido a un rey. Factores económicos, podemos mencionar el deseo de confiscar las riquezas de la iglesia, católica en este caso. Los reyes necesitaban recursos para la creación de sus ejércitos y flotas, y la Iglesia Católica había prohibido el gravamen de las propiedades a su cargo. Y el resentimiento también de los impuestos papales, que vamos a mencionar a continuación algunos. Por ejemplo, el dinero de San Pedro era un tributo que se cobraba anualmente y que tenía que pagar cualquier familia católica. El diezmo consistía en dar a la Iglesia Católica la 10ª parte de los ingresos para el mantenimiento parroquial. Las indulgencias, que consistía básicamente en pagar a cambio del perdón de los pecados algún tipo de retribución económica, y que era otro tipo de impuesto que se pagaba directamente al tesoro papal. Le doy el pase a la profesora Iliana. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar hablando sobre los factores ideológicos. Entre los factores ideológicos tenemos lo que fue la Reforma, que fue el conjunto de movimientos originarios con intención de reformar la Iglesia como tal. Entonces, entre estos podemos destacar lo que fue la crítica de los humanistas, la crítica al Papa y la imprenta. Tenemos movimientos reformistas como luterismo, Martín Lutero, anglicanismo con Enrique VIII, calvinismo con Juan Calvino. Continuamos. Martín Lutero y el origen de la Reforma. El 15 de marzo de 1515, el Papa León X promulgó una bula en la que se ordenaba aplicar nuevas indulgencias. Una práctica bastante común en la Iglesia que consistía en que un fiel pagaba la cantidad de dinero a cambio de la salvación eterna. El dinero era recaudado y sería utilizado para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro
en el Vaticano. Bueno, en esta imagen podemos apreciar a Martín Lutero, donde escribe las 95 tesis a las que llamamos Reforma Protestante, donde él criticaba la forma de predicar las indulgencias por parte del Papa. El calvinismo se dio en la década de 1530. El teólogo francés Juan Calvino formuló la doctrina de predestinación, según la cual solo algunos hombres estaban predestinados a la salvación. Y sus ideas fueron bien acogidas por parte de autoridades de Ginebra, por lo que al poco tiempo la ciudad se convirtió en uno de los centros más importantes de la Reforma. Ahí se formaron miles de misioneros, que viajaban en toda Europa para difundir las enseñanzas Calvino. Por parte de la Iglesia Nacional Anglicana, surgió en Inglaterra por razones políticas. El rey era católico que quería divorciarse de la esposa. Quería divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, y el Papa Clemente VII, que se negó a realizar el divorcio, y Enrique decidió promulgarlo en 1534 por formar parte de la Iglesia Nacional. Y bueno, chicos y chicas, continuamos viendo este mapa. Vamos a ver cómo era la división entonces de las iglesias cristianas o las religiones cristianas en lo que es la Europa moderna, de la época moderna, entonces los siglos XV y XVI. Vemos que los católicos, que son la mayoría, son como un colorcito piel, están ubicados en lo que es la península ibérica, Francia, la península itálica y lo que es Austria y Polonia. Luego los lusitanos o luteranos se ubican sobre todo en el centro de Alemania, luego Dinamarca y Escandinavia, lo que son los países nórdicos y los países bálticos. También lo que es el anglicanismo se ubica en Inglaterra. Los calvinistas son un colorcito más bajo, se ubican sobre todo en Holanda, Escocia y Suiza. Y vemos después otras dos grandes religiones cristianas, la otra religión grande cristiana, lo que son la ortodoxa, en lo que es los principados rusos y los Balcanes, sobre todo en la parte de Grecia, y los musulmanes en la península del Imperio Otomano. Bueno, continuamos hablando de las repercusiones de la Reforma Protestante. De estas podemos decir, bueno, que se han formado dos bloques religiosos, como lo visualizamos en la siguiente imagen. Se da lo que es el católico y el protestante. Se dan diferentes movimientos en diferentes representaciones de la Biblia. Continuando con la libertad de interpretar la Biblia, bueno, se da por parte de los líderes que sugirieron diferentes ramas del protestantismo. Vamos a ver también lo que es la pérdida del poder político y económico. Por parte del Papa, él pierde lo que es el poder político y religioso cuando surgen iglesias nacionales con independencia económica y religiosa. También, por otro lado, tenemos lo que es el surgimiento de la Contrarreforma. ¿Y qué fue la Contrarreforma? Bueno, este fue un movimiento de la cristianidad que permaneció fiel a la Iglesia y se caracterizó por guerras, represiones y el fanatismo de los protestantes. En la Contrarreforma fue apoyada por monarcas católicos y España, y estuvieron en propagación de protestantes. Tenemos también la figura de Ignacio de Loyola, que fundó la Compañía de Jesús, que mediante la predicción, establecimientos de colegios y misioneros detuvieron la propagación de los protestantes.
Y bueno, tenemos lo que es el Concilio de Trento, que esto fue convocado por el Papa Pablo III para definir puntos reformistas. Se analizó y se precisó dogmas negados por la Reforma. Se reafirmó la importancia de 7 sacramentos. Las buenas obras eran necesarias para la salvación y se mantuvo el culto a las imágenes como la Virgen, disculpe, y los santos. Ok, chicos y chicas, vamos a analizar lo que es el cristianismo en la actualidad. Como vemos, este es el símbolo que es general que se le ha dado al cristianismo, le ha dado un pez. Es importante que analizamos lo que es el cristianismo en la actualidad, sobre todo las diferentes religiones y diferentes grupos que ha tomado. Todo este mapa vemos un panorama general, cómo se han dividido las religiones en el mundo. Continuamos. Ok, vamos a hablar de los principales grupos que ya hemos hablado en otras presentaciones. Vamos a hablar de los cristianos ortodoxos. Estos se originan sobre todo en el cisma de Oriente, cuando la iglesia de Constantinopla se separa de la iglesia romana en el siglo XI. Esta religión se da sobre todo en lo que son los países de Europa Oriental y en los grupos cristianos de Medio Oriente, sobre todo en los países de Grecia, Rusia, Ucrania, Armenia y en los cristianos de Egipto y Etiopía. Se calcula que hay más de 300 millones de seguidores en todo el mundo. Continuamos. Ok, como vemos acá, son las ramificaciones que ha tenido las iglesias ortodoxas orientales. Estas iglesias se basan sobre todo por ser autocéfalas, es decir, no solo hay una cabeza general, sino hay que varias cabezas o varios papas. Están las líneas de Constantinopla, las líneas rusas, las líneas ucranianas, también están las líneas iglesias orientales, que se dan sobre todo en Medio Oriente, como la Armenia, la Siria, Sri Lanka, la copta egipcia y la etíope. Continuamos. Ahora vamos a hablar de los principales grupos cristianos, que son los católicos. En ellos el Papa es la máxima autoridad. Hay más de 1.200 millones de seguidores en el mundo, una de las religiones más grandes a nivel mundial, y principalmente está en Europa Occidental, América Latina y Centro de África. Como vemos, hay el 17% de la población mundial se calcula que es católica. Hay una gran parte, sobre todo la mayoría de católicos en el mundo, están en América, en el continente americano. El 48% de los católicos se ubican en América, en lo que es el continente americano. El 22% de los católicos en Europa, el 17% en África, el 10% en Asia y el 0.8% en Oceanía. Continuamos. Ahora vamos a hablar de los otros grupos de los cristianos. Uno de los que ha crecido más últimamente, los protestantes, se originan en Alemania con la reforma protestante de Lutero. Estos grupos difieren de los dogmas y sacramentos de la Iglesia Católica. Se calcula que hay 800 millones de fieles en todo el mundo y se ubican principalmente en el norte de Europa, sobre todo lo que es Alemania y Escandinavia, los países bálticos, en Estados Unidos, en Inglaterra, y ha tenido una presencia exponencial de crecimiento en América Latina, África y este de Asia. Como vemos, las principales ramificaciones de los cristianos protestantes se da el calvinismo, el anglicanismo, que está sobre todo en Inglaterra, y las principales líneas que salen en Estados Unidos, el anabaptismo, que es la línea donde salen los pentecostales y los evangélicos, y los luteranos, que se ubican sobre todo en Alemania. Ok, vamos a hablar de uno de los grupos que ha tenido más crecimiento y exposición últimamente, que provienen de los protestantes, que son los pentecostales, que es lo que tenemos que diferenciar, que no son lo mismo que los protestantes luteranos, son diferentes grupos, o anglicanos. Los pentecostales surgen en el siglo XX en Estados Unidos. El movimiento o la teología de ellos se basa en la renovación dentro del cristianismo. Se les habla incluso en Estados Unidos, se usa el término vueltos a nacer. Ellos priorizan lo que es la experiencia personal de cada persona con Dios. Esto se diferencia en lo que son las grandes religiones
cristianas, como la católica, los ortodoxos o algunas protestantes, donde se ve esa relación en comunidad y ve el éxito económico también como una recompensa de la fe que ha tenido. Continuamos. Ok, este mapa vemos cómo se ubican los principales grupos cristianos a nivel mundial. Como vemos el color morado, son los ortodoxos ubicados principalmente en lo que es Rusia y el este de Europa, y también pequeños grupos como los coptos o los cristianos etíopes. Vemos como un color rosado más claro, que son los católicos, lo que es prácticamente casi Europa Occidental, algunos países como Polonia, también Europa Oriental, Irlanda, lo que es Quebec en Canadá y América Latina, centro de África también, y los luteranos, que están ubicados en lo que es el centro de Alemania y los países escandinavos como Suecia, Noruega, Finlandia, los países bálticos. También hay algunos grupos luteranos en África. Luego, regresando un poco al anterior, tenemos los calvinistas, que están ubicados sobre todo en Escocia, Holanda y algunos centros de Europa. Y lo que vemos en Estados Unidos y Canadá es presencia de varios grupos, no solo protestantes, como hemos hablado, hay protestantes anglicanos, grupos protestantes luteranos y también presencias católicas y evangélicas importantes. Continuamos. Ok, vamos a hablar ahora sobre la libertad de culto. La libertad de culto se empezó a consagrar desde la Revolución Francesa en 1789, sobre todo con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el cual en el artículo 10 se establece que nadie puede ser molestado por sus opiniones, incluida la religiosa. Es decir, cuando se da la Revolución Francesa, acuerdo que esto es un rompimiento con la moderna, la Revolución Francesa, sobre todo Francia ya tenía un pasado bastante turbio en lo que son la persecución de las minorías, entonces le da la libertad religiosa de creer lo que la persona más le convenga. Continuamos. En Costa Rica también hay libertad de culto, lo consagra la Constitución Política en el título 6, la religión, el capítulo único, el artículo 75 dice, la religión católica apostólica y romana es la religión del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Es decir, la religión católica, aunque es la religión oficial del Estado, el Estado también consagra y protege la existencia de otras religiones, los cuales los ciudadanos pueden elegir seguir libremente. Ahora bien, vamos a hablar de la intolerancia religiosa. ¿Qué es la intolerancia religiosa? Cuando usted no respeta o no acepta que la otra persona tenga un diferente credo. ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos de nuestros credos, decimos que nuestro credo es el más importante o es el verdadero. Y negamos que la otra persona tenga su credo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Respetarnos entre religiones, saber que existen diferentes religiones y que a veces diferentes a nosotros. Ok, vamos a hablar un poco de la teoría religiosa con la Inquisición. La Inquisición, sobre todo en la Iglesia Católica, existió en los siglos XV y XVI en Europa, también existió en América. Esto era un antiguo tribunal eclesiástico, el cual buscaba descubrir y perseguir las faltas cometidas contra la fe y la doctrina de la Iglesia. Y esas personas, cuando eran halladas culpables, muchas veces se les condenaba a muerte. En el caso anterior vemos el caso de Juana de Arco, que es una heroína en Francia, la cual se le condenó como bruja, aunque después se retractó y después se declaró como santa. Ok, y en los conflictos que habían habido entre la religiosa, todo entre los grupos cristianos, uno de los más famosos es el de Irlanda del Norte. La isla de Irlanda está dividida entre la República de Irlanda, que es católica, y Irlanda del Norte, que pertenece a Gran Bretaña, que tiene una importante población protestante, que es la mayoría, pero no tanta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se dividió Irlanda, a principios del siglo XX, en Irlanda del Norte quedó una importante minoría religiosa católica, la cual es como el 40% de la población, y entró en conflicto con los protestantes, con los cristianos protestantes que existen en Irlanda. La división llegó a ser bastante fuerte, se ha dado
durante gran parte del siglo XX, un conflicto armado, incluso los barrios se dividieron, se hicieron murallas entre barrios en cada ciudad y pueblos, hasta que el 10 de abril de 1998 se da un acuerdo, llaman los acuerdos de paz del Viernes Santo, porque hubo un Viernes Santo firmado, en donde se establece un gobierno compartido dentro de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El gobierno va a ser compartido entre cristianos, protestantes y católicos de igual manera. Y en la actualidad el conflicto ha tomado diferentes matices, sobre todo en la salida de la Unión Europea, de la cual forma parte de Gran Bretaña, ha retirado el conflicto entre los católicos y los protestantes. ¿Continuamos? Ok, como parte de nuestra actividad, como parte de nuestra actividad final, vamos a hablar un poco o a reflexionar un poco sobre lo que es la tolerancia religiosa, que es lo que estaba hablando el profesor Adrián. Entonces, la primera pregunta que nos viene acá es la siguiente. ¿Cómo promovemos nosotros, la tolerancia religiosa? Bueno, es muy importante mencionar que la tolerancia es un valor muy importante y se aplica en todos los ámbitos y también en la parte religiosa. El hecho de que nosotros profesemos alguna religión en específico no nos da el derecho a discriminar la fe de los demás o, por decirlo así, a atacar esa fe o decir que no es la verdadera. Nosotros tenemos que tener la conciencia de ser tolerantes, de dejar que cada persona tiene una fe diferente, piensa diferente, actúa diferente dependiendo de su creencia. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro. Ok, chicos y chicas, ¿se recuerdan que vimos un mapa con la división de los países o regiones? ¿Cuál pertenecía a cada rama del cristianismo? Ok, ¿se recuerdan cuál pertenecía a cada uno? Entonces vamos a recordar con el siguiente mapa. Es decir, ¿se acuerdan que dónde se ubicaban los cristianos católicos? Sobre todo en Europa Occidental y en América Latina, que son mayoría, donde se ubicaban los cristianos protestantes, lo que era el norte en Alemania, el norte de Europa, Estados Unidos, y los cristianos ortodoxos, sobre todo en el este de Europa, sobresaliendo lo que es Rusia. Ok, la siguiente interrogante que podemos ver acá es cuál es la distribución de la religión cristiana católica y protestante en América. Podemos ver que hay una distribución muy diversa. En la parte de Centroamérica es mayoritariamente católica, así como en la parte también de Sudamérica, y ya en la parte de América del Norte, en ciertos sectores, vemos presencia de otros tipos de religiones. Es importante mencionar que en el caso de América Central, la mayoría, como ya lo mencioné, son católicos. Incluso en nuestro país la religión oficial, como lo comentó el profesor Adrián, es la católica, pero también se establece que tenemos el derecho de la libertad de culto si así lo quisiésemos y no tengamos la religión católica como la que profesamos. Ok, y vamos a la última pregunta. ¿Qué diferencias existen entre las iglesias protestantes y las iglesias pentecostales en la actualidad? Recordemos que las iglesias pentecostales surgen en Estados Unidos en el siglo XX, es decir, el siglo pasado, sobre todo las iglesias pentecostales, donde surgen las iglesias evangélicas, las cuales son la mayoría de los protestantes en este país, o la población no católica. Recordemos también que Costa Rica es una república principalmente católica, entre 70 y 77%, pero hay una minoría importante religiosas que no son católicas, sobre todo por ahí el 30%. La mayoría, como decimos, son evangélicas. Limón sobresale, la provincia atlántica de Limón, como una provincia donde la gran parte de la población no es católica, practican otras religiones. También hay un crecimiento de las religiones no católicas o protestantes en lo que es la zona norte y Pacífico Central, pero recordemos que nuestra Constitución consagra la libertad de culto y la tolerancia entre todos. Bueno, chicos y chicas, esperemos que hayan tenido
una buena clase provechosa. Recordemos que todos somos de diferentes religiones. Lo importante es que nos toleremos entre todos. Espero que pasen una buena tarde y una buena semana. Hasta luego.